Hola Breakers, ¿cómo están? Un saludo, soy Juan Camilo Mesa Jaramillo y en este nuevo episodio donde vamos a hablar de cosas espectaculares. ¿Está preparando México a los ciudadanos del siglo XXI? ¿Cuáles son las carreras que hay que estudiar en el siglo XXI? ¿Qué pasa? Hay especialistas en el mundo que dicen que todos los niños que hoy están en primero de primaria van a estar en trabajos que hoy no existen. Imagínense. Hoy tenemos el placer de tener a este par de personas maravillosas. Uno es Adib Samir, que ahorita le estaba diciendo a Aceves Chávez, y ahorita le estaba diciendo, oye, tu nombre de dónde viene. Me decías que era árabe, pero no de un lugar específico, no sabes bien. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Adib es un ingeniero y emprendedor, o sea, le conoce al tema, sabe de las habilidades que hay que tener para desarrollar en el siglo XXI. Bienvenido a G-Breakers. Muchas gracias por la invitación, Juan Camilo. Pues sí, justo creo que es bien interesante el tema y yo creo que va a ser un tema muy disruptivo, creo, exactamente, porque el panorama educativo pinta heavy de aquí en adelante. Sí, todo va a cambiar. Y de este lado tenemos al doctor Cristian. El doctor Cristian tiene una particularidad y es que es profesional del área de la salud, ha estado en diferentes cargos privados y públicos, pero es el director de la Escuela de Medicina de Global University, pero aparte tiene especializaciones en el tema de simulación médica, que es un tema bien interesante, es maestro en administración de hospitales. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Muy bien, y ustedes muchas gracias de igual manera por la invitación y muy contentos para poder charlar el día de hoy con ustedes. Bueno, pues hoy estamos muy contentos porque la realidad es que el mundo está cambiando. Hoy nos dicen que estamos en la cuarta revolución industrial, algunos hablan de la quinta revolución industrial, donde la inteligencia artificial, las redes neuronales, el Internet de las cosas están transformando al mundo y eso va a transformar la educación. Claro. Pero hay la humanización de las cosas. ¿Qué es la humanización? Es como decir, ¿qué va a ser lo que queda cuando las máquinas hagan muchas cosas? ¿Qué nos va a hacer diferentes a las máquinas? ¿Tú qué opinas de eso? Pues es correcto, de hecho lo estamos viviendo hoy en la educación, ¿no? O sea, vemos como hoy un chico, o sea, te responde con lo que te dice ChatGPT, ¿no? Entonces, creo que es donde entra esa parte de docencia, donde exactamente tenemos que hacer a los chicos que disciernan la información. O sea, creo que que la desmenucen. Totalmente, o sea, porque sí, o sea, hoy tenemos una información abrumante. O sea, que le preguntas cualquier cosa a un prompt, a cualquier inteligencia artificial y te va a responder. O sea, cualquier cosa que le preguntes, te la va a responder. Bien o mal, te va a dar un montón de información, pero tenemos que saber discernir qué funciona, qué no nos funciona y para qué lo queremos. O sea, todo tiene que tener un propósito. Creo que es justo un tema donde si lo ves de una manera de docencia, sí. O sea, te acerca la información. Pero claro, hoy los jóvenes son la generación con mayor información de la historia de la humanidad. Fíjate, hoy le decía a unos papás, a mí, yo soy generación X, me tocó estudiar en la enciclopedia Salvat, sí. ¿No? Y ahí estaban las cosas. Después los millennials le tocó la Encarta, sí, ¿no? Y ahora es ChatGPT, pero ChatGPT, pues la realidad es que tiene unas situaciones muy interesantes, pero ahí el tema del origen de la información, del derecho de autor, de las cosas, eso tiene que tener como ciertas particularidades que ahorita vamos a hablar de eso. Doctor, entonces ya no van a haber doctores, nos van a atender robots, o cómo está el panorama profesional en los siguientes, no solo para la medicina, te lo pregunto porque eres médico, pero ¿qué va a pasar con la educación en el siglo XXI? ¿Vamos a desaparecer? Yo creo que en la actualidad, pues bueno, ya tenemos que tomar en cuenta, lógicamente, que ya la inteligencia artificial y distintas herramientas pues educativas o laborales, pues ya son totalmente digitales. No creo, y es complicado el hecho, principalmente hablando de carreras de ciencias de la salud, el hecho de separarnos en esa totalidad, digamos, a entregarlo hacia un área, digamos, hacia inteligencia artificial. Considero totalmente que como médicos, pues sí, hablando específicamente de medicina, nos tenemos que ir adaptando. Ya hay herramientas que se utilizan, pues, de manera constante, estaba ¿no? pensando, o sea, creo que
te lo van a tecnificar muchísimo más, ¿no? Lo van a tecnificar. Entonces, creo que es ahí lo interesante hacia el área de la salud e irnos adaptando como médicos. El desprendernos como médicos o a personal de salud de lo que es la humanización, eso sí es imposible. Lógicamente, como personal de salud o como médicos tenemos que seguir con esa enseñanza de humanización. Tratamos directamente con personas, con pacientes, por lo cual el dar una mala noticia, pues en todo momento tenemos que capacitar a los futuros médicos de este país que requiere con ese sentido, ¿no? Correcto. De poder saber transmitir este tipo de situaciones. Fíjate que en estos días estaba escribiendo una editorial que tengo la costumbre de escribir una vez a la semana. Y decía que hoy para mí, o sea, trataba como de detectar cuáles eran las habilidades más importantes que tiene que tener un ser humano en el siglo XXI, pero llegué a la conclusión de que hoy vamos a estar en la era de las dos inteligencias, la inteligencia artificial y la inteligencia emocional. Claro. O sea, porque tú puedes, digamos, analizar un paciente, tiene estos resultados, esto tienes los lípidos, no sé qué, y lo puedes comparar con millones en el mundo. Pero tú, doctor, eres el que le va a tener que decir al paciente, va a necesitar un trasplante de hígado. Claro. Si no tienes inteligencia emocional en el siglo XXI, eso no lo va a pasar a hacer un robot. No, un robot te va a decir, aquí están, estos son los resultados. Pero lo interesante es cómo se lo voy a decir. Y esa es la parte humana que no puede perder nuestra gente, ¿no? ¿Cómo lo ves? De hecho, complicado. O sea, porque dime quién te puede dar una mala noticia de una buena forma. O sea, claro. Entonces... Pero ¿sabes qué? Sí. Yo escribía que es muy diferente cuando yo te miro a los ojos y te digo, necesitas un trasplante de riñón, a cuando yo te agarro el brazo y te digo, vas a necesitar un trasplante de riñón, pero yo soy tu doctor y voy a estar aquí siempre contigo y vamos a hacer el mejor esfuerzo. Cambia todo. Y eso tiene que ver con la inteligencia emocional, que eso no te lo va a hacer un robot. O sea, el robot sí te va a decir, oye, por los datos vas a tener, y si en los próximos tanto tiempo no te cambias el riñón, te vas a morir, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? En el área médica hay una materia que es primordial, que se enseña a nuestros estudiantes desde los primeros semestres. En el área propedéutica, algo que se llama relación médico-paciente. Relación médico-paciente es justo eso. Relación médico-paciente es que ustedes llegan conmigo al consultorio y puede ser que ustedes me den datos que mamá, papá, esposa, hijos no conocen de ustedes. Y yo me tengo que ganar su confianza para poder llegar y ofrecerles esa atención médica. Eso es espectacular. Vamos a ir al primer corte, se nos fue muy rápido. Sí. Y ahorita regresamos porque esa parte de la conexión, y no solo en la medicina, tratémosla de ver en cualquier profesión, claro. Vamos a tocarlo. Claro. Muchas gracias. Te regresamos. Breakers, estamos de regreso aquí con este par de grandes amigos, Adib y el doctor Cristian. Bueno, y entonces estábamos hablando cómo tratar de humanizar las profesiones, cómo enfrentar este siglo de la era de la cuarta revolución industrial, pero cómo humanizarla desde la mercadotecnia, desde la industria, desde algo que es tan frío, tan complejo, donde una empresa dice, yo quiero más robots porque esto me implica menos seres humanos, ¿no? ¿Cómo ves la posición? Es bien interesante. ¿Por qué? Es que justo lo acabas de dar en el mero clavo, donde hoy en día un puesto, o sea, llamámoslo operador, o sea, es tan prescindible como hacer, mira, ¿sabes qué? Ya tiramos la basura, listo. O sea, es súper complicado. ¿Por qué? La tarea del operador la puede hacer un robot, tan sencillamente. O sea, y mejor. Muchísimo mejor, repetitivamente. O sea, el robot no se fatiga, el robot no te dice no, el robot no viene con problemas. Toda la parte emocional que carga un operador, o sea, traerla al trabajo, que no saben dividir esa parte familiar y esa parte industrial, donde exactamente dices, o sea, uno como directivo dice, es más importante que mi producto salga en tiempo y forma o estar atendiendo a una persona que se siente mal, que te va a faltar porque exactamente está deprimida, está triste. Claro. Es correcto. O sea, las decisiones que toma la gerencia, la alta dirección, es complicada. Donde dices, ¿qué es más interesante? ¿El revenue o tener muchas personas que puedan depender de mí? Llegaremos al momento donde la gente diga, yo compro productos que no son hechos con robots. Ahí está, lo orgánico. Justo, mira, creo que diste un buen punto. Es como hoy lo orgánico. O sea, toda la gente piensa que lo orgánico quiero es huevos mejor. de gallina correteada.
Y no de gallinas estresadas. Así es. Entonces quiero un coche hecho por personas, ¿no? Imagínate. Entonces, a lo mejor va a ser una tendencia en 15, 20 años. Y desde el marketing podría ser súper interesante, imagínate, ¿no? Que los coches hechos a mano por una comunidad sostenible, que está generando menos desperdicio, que hace reuso, que usa llantas que ya se usaron en otros coches. Entonces se puede volver desde el marketing. El mundo está cambiando, amigos breakers. La verdad es que el mundo... los futurólogos marcan una tendencia. Antes nos decían, todas las personas que hacen trabajos manuales van a desaparecer. Y hoy llega la inteligencia artificial y nos dice, no, ¿qué creen? Los programadores también van a desaparecer. Hoy tú le pides a ChatGPT y le dices que te haga un código de una landing page y te lo hace te hace el código y te hace todo en menos de 2 minutos. Entonces, la realidad es que el mundo está cambiando, pero a mí me interesa mucho el tema de salud, porque bueno, vivimos en un país que tiene problemas de salud, vivimos en un continente, por lo menos Latinoamérica, con muchos problemas de salud. ¿Cómo se ve dentro de este panorama la salud en los próximos 20 años? Bueno, acabamos de pasar una época que todos tenemos muy reciente, a partir del 2020, que fue la pandemia, ¿no? La pandemia en verdad vino a revolucionar muchas cosas en el sistema de salud, a tal grado que llegó a convertirse, como todos sabemos, la principal causa de muerte a nivel internacional, ¿no? Lógicamente. Va cambiando. Para nuestro país, pues, y para el mundo, ¿qué es lo que se viene? Problemas psiquiátricos, principalmente, ¿no? Secuelas que deja esta pandemia, un problema grave que tenemos a nivel internacional, como todos lo sabemos, problemas cardíacos, que ese sigue siendo una de las principales causas, que es un detonante de esas, que entraría ansiedad dentro de los problemas psiquiátricos. Pero los problemas cardíacos, que es una consecuencia que tenemos por malos hábitos, ¿no? Tabaquismo, la obesidad, que de ahí va generando pues un síndrome metabólico y detona en problemas cardíacos. ¿Otras de los bariatras? El cirujano bariatra lo que hace es, digamos, en términos sencillos, es un procedimiento quirúrgico en el que disminuye el tamaño del estómago según las características del paciente. Tienes que ser candidato, hay criterios, pero es para ayudarte a bajar de peso. Pero es la última etapa cuando no funcionó tu dieta, no funciona el ejercicio. Y seguramente cuando has sido obeso, ya como que tu hígado tiene memoria, alberga grasa. Yo de eso no sé nada, pero te lo pregunto. O sea, son criterios principalmente en pacientes en los que ya intentaron hacer de todo, ya vuelvo a lo mismo, desde dieta, ejercicio, ya los medicamos y no logramos hacer que pierdan peso. Son pacientes que superan, no es lo mismo que un paciente, su servidor de 89 kilos quiera intervenirse quirúrgicamente a un paciente que tengamos obeso de 250 kilogramos, que si no lo hacemos, pues ya no hay nada más por ofrecerle, ¿no? A mí me parece súper interesante que hoy tu parámetro de análisis a través de la inteligencia artificial en el tema de salud se pueda comparar con muchísima gente. Claro. O sea, realmente el doctor que revisa cómo tienes el azúcar y tal, pues su parámetro son lo que estudió en la universidad y los 100 pacientes que pueda tener. Claro. Pero imagínate poderlo comparar por raza, poder saber qué está pasando en países con condiciones como las que vive el país en el que está evaluando. ¿En México creen que sea posible? Totalmente. Vamos a llegar. Vamos a llegar porque el mundo nos va a empujar. Mira, yo siento que la inteligencia artificial nos va a empujar. Queramos o no. Queramos o no. Claro, vamos a tener un nivel de apropiación. Hoy, supuestamente, la inteligencia artificial es solo el 5%. O sea, solo hay 5% de la humanidad que está entendiendo y que lo está usando. Okay. Entonces, quizás en América Latina vamos a llegar más tarde por cuestiones de conectividad, por cuestiones, o sea, van a ser, que vamos a llegar. Claro. Es como las computadoras. O sea, hoy realmente una computadora la puedes encontrar en cualquier lugar, ¿no? Por pequeño que sea. Claro. Ahora, habilidades. ¿Cuáles son las habilidades que requerimos? Lo hemos comentado en este programa en varias ocasiones y con especialistas han definido, no, la comunicación, la capacidad de empatía. En estos días me decían, el networking. ¿Ustedes cuáles creen que son las habilidades claves hoy para formar en México, para entender esta nueva tendencia profesional a nivel mundial? Yo algunas de las que considero, uno es adaptación. La otra palabra que emplearía sería resiliencia, que incluso es un término que empleamos en muchas áreas. En el área médica post-pandemia se utiliza mucho el término resiliencia hospitalaria. ¿Cómo te volviste a adaptar ante esta situación que te enfrentaste hospital? Explícamela, ¿no? desde la salud. Porque la resiliencia desde la pedagogía la hemos usado para te levantas después de la adversidad, ¿no? Okay. Te limpias las lágrimas, las rodillas y vuelves a intentarlo. Pero desde la salud,
¿Cómo ustedes la apropiaron? De manera sencillo, en cuanto a resiliencia hospitalaria, digamos, estamos en una institución, sin mencionar ninguna institución pública o privada. Estoy preparado con mi área de hospitalización con 3 lugares aislados. Y de repente no requiero 3 lugares aislados. Ahora requiero 10 lugares de aislamiento a consecuencia de pandemia. ¿Qué tengo que hacer inmediatamente? Adaptarme, ¿no? Ya tengo una necesidad nueva. Ya no, yo solo estoy preparado a recibir a 3 pacientes con esta enfermedad. Ahora tengo que tener 10 espacios. ¿Y económicamente hablando? Y a eso voy. Posterior a eso, ¿ahora qué pasa? La pandemia, vamos saliendo de esa etapa y ahora, ¿cómo todos esos procedimientos hospitalarios para la calidad de tu atención que tenías, ahora cómo lo adaptaste, qué te ayudó, qué no te ayudó? Entonces, cada día era un desafío. De repente te enfrentabas a un servicio con 80 camas cuando tú tienes disponibilidad para 40 camas, pero tienes que recibir a esa gente. Vamos a ir al segundo corte y va a ser muy interesante porque no quiero cortar ese tema. Me parece que tú diste en el clavo y el dinero, ¿cómo le vas a hacer? La educación, la innovación. No, regresamos, vamos al siguiente corte y volvemos. Hola Breakers, estamos de regreso aquí con mis amigos Adib y el doctor Cristian. Bueno, y estamos hablando del tema intrahospitalario porque estamos conectándolo con las habilidades. Ya llevamos 2, adaptación y resiliencia. Pero lo interesante es, comentaste, la capacidad de adaptarse de los hospitales a una adversidad. ¿Qué es una adversidad? Una pandemia, o ahorita nos vas a explicar. Pero, ¿qué pasa con las habilidades de innovación que debemos desarrollar? Porque yo recuerdo mucho en pandemia que nos llega y todos queríamos hacer de estos respiradores que no fueran manuales. Ajá. Y entonces empezamos las universidades a tratar de crear algunos, pero no se logró. ¿Por qué? Pues porque la COFEPRIS tiene unos procesos muy largos. Claro, entonces la innovación tiene que ser un proceso sostenido de cambio de las cosas y no un bomberazo como pretendimos hacerlo en ese momento de la pandemia donde todos estábamos pues sin manuales para hacerlo. Pero cuéntanos más de la resiliencia dentro de los hospitales y conectémosla ahora desde la industria. Porque, pues sí, tú me puedes decir, no, ahora ya no tengo 4 camas, ahora adapto 20, pero ¿cómo lo hacemos si no tenemos el recurso, ¿no? ¿Cómo sería? Claro. Bueno, en cuanto a lo que les comentaba, entonces, a nivel internacional se vivió eso en nuestro país. Lógicamente lo tuvimos que enfrentar, instituciones públicas y privadas. El cómo me adapto. Lo mismo pasaría en cualquier hospital, esperando que jamás no suceda, pero son riesgos, un desastre natural. De igual manera, tienes un hospital que está preparado para recibirte solo 30 camas, 60 camas sensables, 90 camas sensables. Necesitas más de esto, te tienes que adaptar y saber inmediatamente hacia dónde derivo o cómo lo voy a estar llevando. En cuanto a aspectos de innovación, en el área de la salud pues surgieron muchas cosas. Creo que la pandemia, hablando en cuestión salud, ayudó a que mucha gente, incluso ajena al área de la salud, desde diseñar caretas cuando en un momento no se sabía si tenían o no un impacto, ¿no? ¿Recuerdas? Las caretas, gente en familia que pensaba que el aspecto de generar un cubrebocas, pero de muy buena voluntad lo hacían tejido y querían donarlos. Y vimos un hospital en China que nos sorprendió mucho, que lo empezaron a armar súper rápido. Exactamente. Imagínense que hubieran microhospitales que los armes en el lugar de, no sé, que unos mineros se quedaron atrapados y llegue un mini hospital y se arme con todo lo necesario. La innovación puede generar muchas cosas. ¿Y cómo la ves tú? ¿Qué habilidades tenemos que tener para saber innovar? Creo que esa parte yo diría es evolución. Sí. Exactamente, o sea, buscamos mentes que evolucionen, que sean disruptivas, donde justo pensemos que queremos hacer un hospital en 10 días, ¿no? O sea, entonces, ¿cuáles son los factores que ocupamos básicos, ¿no? ¿Sabes qué? Que esté esterilizado. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues que sea un cuarto hermético, que sea un cuarto limpio. Entonces, sistema de filtrado, sistemas de esto. Entonces, lo armas imagínate como en los contenedores que viajan en barco. Claro. Lo armas de esa manera, o sea, haces tu cuarto limpio dentro de un contenedor y listo. O sea, imagínate, que tengas cuartos limpios en tipo contenedores y que puedas estarlos exportando, ¿no? O sea, imagínate. Yo recuerdo ahorita, yo soy amante de los Jeeps y tengo la obsesión por los Willys Minguerra del 52. Okay. Y en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanza el concurso para crear el carro de la guerra, para poderlo mandar a Europa, ¿no?
Y entonces la empresa que gana es Jeep, pero Jeep significa Just Enough Essential Parts. O sea, imagínate que fuera este concepto en los hospitales. Claro. O sea, cómo construir un hospital que lo pudiéramos mover en un contenedor y llegar y armarlo. ¿Por qué? Porque hay una zona de conflicto, porque hay una zona donde hay un accidente, un desastre, y que a lo mejor después con muchos contenedores se pudiera hacer un hospital un poco más grande. Ese es el tipo de innovación del siglo XXI que quizás pudiéramos ayudarnos de la inteligencia artificial, pero necesitamos habilidades. Entonces ya vamos, capacidad de adaptación, resiliencia, necesitamos evolucionar. ¿Cuáles habilidades más necesitamos en este siglo para esto? Otra bien interesante es trabajo en equipo. Claro. O sea, yo creo que para México y Latinoamérica el trabajar en equipo es complicado. O sea, sí lo vemos exactamente en desastres naturales. O sea, sí vemos a muchísimos... Todos nos unimos. Exactamente, pero ya para hacer un desarrollo innovativo de que digamos, vamos a hacer estos contenedores así. O sea, créeme que las manos se van a quedar abajo. O sea, yo creo que poca gente. Y el trabajar en equipo, creo que eso lo podemos romper. O sea, también lo vemos en el deporte. ¿Dónde el mexicano es super pro? En lo individual. Es correcto. En lo individual. Nos cuesta mucho el trabajo en equipo, pero ¿sabes qué? Yo no culpo al mexicano, no culpo a la gente porque es difícil trabajar en equipo en un sistema educativo que nos enseñó que lo exitoso era la individualidad. Claro. O sea, que tus exámenes los tienes que hacer solo porque yo solo te voy a medir lo que aprendiste tú. Entonces, ahí viene y nos conectamos rápidamente con la educación. Claro. O sea, si una educación te lleva a que seas individual, es muy difícil que sepas trabajar en equipo. Porque aparte, en la escuela, cuando te ponían algo de trabajo en equipo, el flojo no trabajó. ¿Por qué? Porque tampoco sabemos determinar qué habilidades tiene el flojo que no le gustaba a lo mejor escribir, pero era muy bueno vendiendo, ¿no? Claro. Bueno, Doc, entonces llevamos trabajo en equipo, adaptación, resiliencia. ¿Cuál otra? Yo diría otra cuestión que es aprender a aprender. Así, Eso es aprender a aprender. Ser todo el tiempo flexible, curioso y estar en una educación continua. A nosotros nos decían nuestros papás, mira hijo, estudia una carrera, ya con eso vas a vivir toda la vida, te compras tu casa y todo. Claro. Hoy la estadística en el mundo dice que cambiamos 4 veces de giro. O sea, hoy eres arquitecto y mañana te dedicas a educación, estoy contando mi historia y después estoy en la comunicación, en la presentación de un programa. Claro. O sea, realmente llevo 3 giros, quién sabe qué me depara el destino. Entonces, aprender a aprender. Aprender a aprender. Otra más. Vamos a cerrar, llevamos adaptación, resiliencia, trabajo en equipo y aprender a aprender. Asertividad. Asertividad. ¿Y esa cómo la entiendes? En la parte industrial es bien interesante porque, o sea, imagínate que estás dedicado, o sea, si lo vamos a decir, cuello blanco, ¿no? Sí. O sea, ¿quién es cuello blanco? Son los tomadores de decisiones. Claro. Entonces, la asertividad es, imagínate, tenemos que tomar una decisión hoy, donde si cerramos una fábrica, acaba de pasar en Costa Rica, no, ¿dónde fue? En Colombia, alguna parte de Sudamérica, que hizo GM un cierre de una fábrica. O sea, imagínate el impacto que genera, ¿no? O sea, hoy en día a lo mejor lo vimos aquí en Aguascalientes, que es el tema Los de... paros técnicos. Paros técnicos, compas. O sea, imagínate, asertividad es pensar que lo que estás haciendo es correcto. O sea... Mira, pensar que lo que estás haciendo es correcto. Exacto. Eso, y cuando te estás jugando la vida de familias que dependen de ese ingreso, ¿no? Y vamos con la última, doctor, para que tengamos adaptación, resiliencia, trabajo en equipo, aprender a aprender y asertividad. La última. Yo diría enseñar a nuestros futuros profesionistas habilidades blandas. O sea, que muchas de estas, digamos, que son consideradas... O sea, la capacidad de que puedas entender las habilidades blandas. Entender las habilidades blandas, ¿no? La docencia es bien interesante. ¿Cómo lo puedes Que ahí lograr? cambia eso, que ahí cambia eso. ¿Por qué? Porque la realidad es que el sistema educativo nunca nos enseñó habilidades blandas. Que Claro. en el programa pasado hablamos de las soft skills, que ahora no son soft skills, son power skills. Porque son las más fuertes. Sí. O sea, hoy te dicen, sí, sabes trabajar en equipo, eres resiliente, ¿cómo trabajas bajo presión, no? ¿Cómo lo logras? Entonces, la capacidad de entender y de asumir las habilidades blandas como una gran habilidad. Claro. Porque aparte dicen, no, yo soy muy bueno en matemáticas. Pues sí, eres muy bueno en matemáticas, pero no sabes comunicar, ¿no? Entonces, amigos breakers, estamos viendo que tenemos varias habilidades que nuestros especialistas están hablando que se requieren para el siglo XXI. Una es capacidad de adaptación, la otra es resiliencia, pero la resiliencia la hemos entendido como la capacidad de sobreponernos ante la adversidad, pero el doctor nos expuso algo bien interesante que es la resiliencia como una capacidad de adaptarte
digamos, desde la infraestructura para Claro. poder resolver un problema, ¿no? Y tomó en cuenta el tema de la pandemia, que tristemente los futurólogos dicen que va a venir otra y que tenemos que prepararnos y bueno, una gran cantidad de cosas que esperemos no nos pasen, pero que tenemos que responder diferente si nos vuelve a pasar. La otra es el trabajo en equipo. Esta yo creo que todos los especialistas lo dicen, el trabajo en equipo. Hoy el pensar lograr hacer una sola cosa, uno solo, es terrible. La realidad es que necesitamos de todas las profesiones. Esta me encantó, aprender a aprender. O sea, hoy no nos podemos quedar con una carrera, hoy es una, y de hecho las universidades van a aprender de ello, porque van a tener que volverse certificadoras de habilidades. La asertividad también, otra gran habilidad, y la capacidad de asumir las habilidades blandas, de que yo soy como una esponja que las asumo. Y eso nos lleva a una evolución. Pues, doctor, muchas gracias, de verdad. No, Un muchísimas gusto gracias. tenerte aquí en G-Breakers. Muchas gracias, Adib. Siempre como que dudo en que no me voy a equivocar, porque aparte Adib me decía, todos los profes me cambiaban el nombre, y mi nombre es muy bonito, hasta lo tengo tatuado. Sí, la espalda, Bueno, pues un gusto a todos, Breakers. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por vernos. Chao, chao.